Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos aquí iniciando con este tema. Espero que, aunque es muy amplio el tema, pues lo tengamos lo más resumido posible, diría el licenciado Mariano Zúñiga. Buenos días. Como siempre, un gusto, un hombre que se prepara constantemente, que tiene encargos nacionales a nivel pues, abogados, un encargo a nivel nacional que tiene como vocal del Estado de San Luis Potosí. ¿Cuál es? Buenos días. ¿Del colegio? Del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara. ¿Y ustedes? Soy encargado de la Comisión de Estudio y Difusión en materia de Derecho Laboral. De Derecho Laboral y además en esta ciudad de Río Verde, en esta región media, ¿también tiene el encargo? Estoy actualmente encargado de la oficina de la Subprocuraduría del Trabajo. Nosotros nos encargamos de la asesoría y la representación legal de todos los trabajadores que necesiten, valga la redundancia, asesoría en cualquier tema que esté referente a su trabajo, o en su caso de que llegaran a ser despedidos por alguna causa, también darles representación legal ante el órgano correspondiente. Bueno, pues en este tema, fíjese que en días pasados tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y nos habló acerca de la reforma procesal laboral y el régimen de trabajadoras del hogar, mismo que acaba de ser presentado, pero que aún todavía creo no termina de aterrizar. Platíquenos de qué se trata, en quiénes se aplica, para quiénes, etcétera. Mire, todo inició el 24 de febrero del 2017 con la reforma constitucional al artículo 123. Esta reforma todavía tocó publicarla al presidente anterior, y ya en la administración actual, el actual legislativo se da a la tarea del estudio y la reforma que se hace a la Ley Federal del Trabajo, ya la ley supletoria del artículo 123, donde lo más importante de esto es que habían pasado casi 100 años desde de la Constitución del 17, que esta ley no tenía una reforma tan de fondo, sí, claro, tan a fondo, que implicara un cambio de paradigma. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hasta la situación en cuanto a procedimiento judicial se refiere, es un cambio total. Las juntas de conciliación, como lo comenta la misma reforma, pues van a desaparecer. Estos tribunales pasan a ser ya parte del Poder Judicial. Ya no van a depender de la Secretaría del Trabajo, que esta a su vez depende del Poder Ejecutivo. Todo se va a judicializar. Dentro de la reforma, el 2 de julio de este año, a 2 meses, se hace una nueva reforma en el apartado única y exclusivamente en cuanto a trabajadoras del hogar. Traían un término a nivel internacional que desde mi punto de vista es de alguna manera peyorativo. Lo mencionaban como trabajadoras domésticas, y pues es un término que a mí en lo particular no me agrada. Todavía digo que por muchos años, perdón, vale la pena decir que por muchos años se consideraban pues trabajadoras sin derechos. Trabajadoras sin derechos. Un tipo de esclavitud también podría trabajadoras ser de la oscuridad, que no existían, que estaban en tu casa. Pero déjeme decirle algo bien importante. Son personas que como dicen, en esta vida hay de todo, pero son personas que las dejas en tu casa resguardando tu patrimonio, cuidando tu patrimonio, que las dejas en tu casa haciendo, sí, que para cuando te conviene son la familia, son con toda la confianza, sí. Ellas son depositarias inclusive, porque, oye, me faltó esto, Juanita, tú eras la única que estabas aquí, ¿no? Sí. Y para efectos económicos y remunerativos, pues la situación era muy diferente. No voy a entrar a detalle, pero nos ha tocado dar asesorías
en las que existen personas con una moral intachable, personas que sí han sido vulneradas de sus derechos. Hemos conocido también de casos de personas que han abusado de la confianza de sus patrones, los han robado, pero más sin embargo, pues, hablamos de manera general. Claro. Pero ya en lo que a la ley se refiere, señala la reforma. En primer lugar, yo me hacía esta pregunta: si el trabajo es definido por el diccionario como la ocupación de cualquier actividad física o intelectual, ¿por qué limpiar, cocinar y cuidar de otros no se considera un trabajo? Eso es algo bien importante, porque ¿qué pasa en las casas de estas personas que dan servicio o que dan empleo a trabajadoras en el hogar? No solamente hacen de comer, no solamente hacen limpieza, las ponen a planchar, las ponen a lavar banquetas, las ponen a lavar patios, donde muchas de las veces tienen que cuidar de animales domésticos, donde muchas de las veces tienen que ir a la tienda a surtir el mandado, donde muchas de las veces tienen que estar al cuidado de niños, donde muchas de las veces tienen que estar al cuidado de personas adultas. Entonces es una situación complicada, es una situación de mucha responsabilidad, porque estás depositando parte de tu vida en esas personas. Y bueno, esto finalmente se considera como mujeres que existen. Mujeres, pocos hombres trabajan en el hogar, aunque sí sé de algunos, pero normalmente son mujeres las que asisten en las casas. Se les considera ya con derechos. Tienen unas obligaciones y ahora también tienen derechos. ¿Cuáles son estos básicamente? Primeramente quiero hacer una aclaración. La Ley Federal del Trabajo ha definido que trabajadoras del hogar son las que prestan los servicios de aseo, limpieza y demás propios inherentes al hogar, persona o familia. ¿Quiénes están excluidos de esta parte de la reforma? Las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención a clientes y otros semejantes en hoteles. Esos no son trabajadores del hogar, no están considerados trabajadores del hogar, sino en la parte general de la ley. Casas de asistencia. Por eso es el comentario. Sí. Casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos. Que se comercialice algo, sí. ¿Qué se considera trabajadoras del hogar? Únicamente las que están en una casa atendiendo a una persona o a una familia, nada más. Bueno, aquí lo que entiendo es que los derechos fundamentales son darle seguro social. Lo primordial. Seguro social, darle su aguinaldo, sus vacaciones pagadas, etcétera. Pero, por ejemplo, en cuanto al seguro social, licenciado, seamos honestos, lamentablemente este Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene la capacidad ni siquiera para atender adecuadamente a los que ya tiene tradicionalmente. Imagínese usted si le va a agregar todas estas miles de trabajadoras domésticas. Es un reto muy grande, pero más sin embargo el Estado debe de salvaguardar los derechos de cualquier ciudadano. Todos somos personas. El Estado está obligado a garantizar, ya si el dueño o patrón, cabeza de familia, no está interesado en darla de alta en el seguro, bueno, ahí también muchas de las veces hasta la misma trabajadora dice, no quiero el seguro, yo quiero que me dé un poco más a mí directamente de dinero. Claro. Pero viéndolo a futuro es algo muy, muy complicado, porque si la trabajadora dentro del hogar llega a sufrir un accidente de trabajo, que ande limpiando alguna ventana y ésta se caiga de una escalera o se caiga de una silla por alguna torpeza o por accidente, porque de verdad los accidentes no los pedimos, los accidentes son accidentes, exactamente. Entonces ahí si la persona tiene seguro, pues obviamente directito se va al seguro, la van a atender y ahí no va a haber ningún tipo de responsabilidad. El seguro se va a hacer cargo, la van a atender, van a estar al pendiente de ella. Pero en caso de que no tuviera seguro, ahí el patrón sí tendría que estar cubriendo todos los gastos que implique el cuidado, el desarrollo de su recuperación en caso de que llegara a pasar algún accidente. Bueno, vámonos, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los patrones con este tipo de empleados?
Primeramente, abstenerse de un maltrato. ¿Qué pasa? Seamos bien honestos y seamos bien realistas. Reciben un pésimo trato, o sea, con malas palabras, porque vienen de comunidad, creen que tienen derecho a tratarlas mal. Son personas que la mayoría de estos trabajos vienen de comunidades, personas de escasos recursos, personas que no tienen estudios, con poca preparación, y creen que porque están en esas condiciones tienen derecho a maltratarlas, y no, a final de cuentas son seres humanos. Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte de que tenemos que tener mucho cuidado de cómo va a ser el trato. El trato que tú quieras que te den, ese trato da a las personas. Tiene que proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación sana, suficiente y en condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud. ¿Qué pasa muchas de las veces? Las ponen a trabajar que no les dan chance ni de comer en la casa. El patrón deberá cooperar para la instrucción general de la trabajadora del hogar, de conformidad con las normas que dictan las autoridades y lo más importante que comentábamos, inscribir a la trabajadora en el seguro social. ¿Qué obligaciones o qué obligaciones especiales tendrían las trabajadoras? Primeramente, guardar al patrón y a su familia o a las personas que concurran al hogar donde ésta presta sus servicios, consideración y respeto. Respeto sobre lo que hay en esa casa, respeto sobre lo que ahí se habla, tener mucha discreción, ser una persona honesta y que trabaje en esa casa de manera digna. Puede ser la pérdida de confianza uno de los motivos para que ya no trabaje con esa familia. Sí puede ser la pérdida de la confianza. De hecho, en el artículo 47 de la ley actual marca una serie de características o fracciones que el patrón puede hacer valer para en caso de que la trabajadora incumpliera con alguna de sus responsabilidades y a lo mejor levantarle hasta un acta administrativa. Porque ¿qué pasa? Muchas de las veces el patrón se queja de que la Ley Federal del Trabajo únicamente defiende a los trabajadores, y eso no es cierto. Defiende por igual. Las fracciones del 47 y del artículo 51 son para ambas partes. ¿Qué tienes que saber? Aplicarlas. En el caso de que llegue a suceder alguna situación en la que tengas que levantar actas administrativas, bueno, actualmente en la Junta de Conciliación y Arbitraje existe lo que es el representante patronal, que es con quien tu patrón te puedes acercar para recibir asesoría. Porque muchas de las veces dicen, no, es que nada más la Procuraduría para los Trabajadores. Sí, pero ahí también está en la Junta de Conciliación la persona que te puede asesorar. Acérquense, conozcan sus derechos también como patrones. Los trabajadores, nosotros siempre vamos a salvaguardar ese derecho de que tengan una buena atención, de que tengan una buena asesoría y sean ellos los que decidan qué acción van a querer hacer valer. Ya sea conciliar con el patrón por alguna situación en la que puedan llegar a algún convenio, o hay situaciones en las que no se puede conciliar por lo grave del asunto. Hablemos, por ejemplo, del acoso laboral, acoso sexual dentro de las oficinas, dentro de las fuentes de trabajo. Y eso no se habla. Esos temas ahí están. Pero también hay abuso de repente de los trabajadores que argumentan. Sí. Es muy fácil denunciar un acoso sexual, pero no es comprobable. Y yo he conocido situaciones en las que como no encuentran de qué forma desquitarse, de qué forma, pues, ¿cómo se llama? Tener alguna revancha en contra del patrón o del jefe, lo más fácil es también acusar. Así es. Yo también he conocido, y usted debe de conocer muchos casos también. Así es. Sí. Es delicado, ¿no? Es muy delicado. Tenemos que llevar una... ¿Tener cámaras, por ejemplo, en la casa es conveniente? Esa es decisión ya de cada quien. Sí. Ok, perdón, vámonos, sí. Quiero continuar para terminar con datos bien importantes. Estos datos son del INEGI, no son míos. Señala en primer lugar que en 2017 aquí en México había 2.480.466 trabajadoras en el hogar. ¿2 millones? 2.480.466 personas trabajadoras del hogar. De ese porcentaje... El alma de la casa. Del alma de la casa, exactamente. De esos 2 millones y fracción, el 91% son mujeres. Sí. 76.5% gana hasta 2 salarios mínimos, que estamos como tope 200
200 pesos, porque el tope del salario mínimo son 205.36, algunas les dan 200 pesos diarios, 250, 300 pesos, porque algunas no van toda la semana, algunas van lunes, miércoles y viernes. ¿Y tienen los mismos derechos también si van nada más un día, 2 días? Hay cuantificación al respecto también. Por ejemplo, si ella quiere retirarse y nada más iba 2 días por semana, la cuantificación será de manera especial para ver qué derechos son los que se puede llevar o puede acceder a esos derechos en caso de que quisiera retirarse. Hablemos, por ejemplo, de la antigüedad. Muchas personas se quieren ir de su trabajo cuando tienen 5, 6, 10 años y dicen, no, es que me tienen que indemnizar, me tienen que liquidar, me tienen que dar mi finiquito por el tiempo que estuve aquí. Hay una fracción de un artículo en la Ley Federal del Trabajo que señala que después de los 15 años, para el patrón sí es obligatoria el pago de la antigüedad, antes no. Si es por renuncia, si tú lo estuvieras despidiendo, así tengas 5 o 6, tienes la obligación de pagar. Claro. Después de que 2 meses, ¿no? Ya es cuando ya adquieren estos derechos. Así es, Después así de es. 60 días. Características de las trabajadoras del hogar. 36% inició siendo menor de edad y no tenía edad legal para trabajar. ¿Qué estamos hablando? De que muchas personas, muchas jovencitas vienen de comunidades, se las traen de las comunidades de 14, de 15 años y ahí las tienen, ahí crecen, ahí se desarrollan, ahí se hacen adultas, ahí se hacen personas mayores. He dado asesoría a personas que tienen 20, 25, 30 años en una casa. Y les preguntas, ¿tienes seguro social? No. Eso no existía para ellas. La verdad es que no era obligatorio y muy poca gente inclusive las asistía de manera particular. Porque otros decían, bueno, pues ahí cuando te alivies regreses. Ahí vete, agárrate 2 meses, 3 meses y ahí te vienes. No, esos 2 o 3 meses que se va a ir también se los tienes que pagar. Hay datos bien importantes y se los quiero comentar para todo su auditorio. El INEGI dice que en Uruguay 4 de cada 10 tienen seguro social, 4 de cada 10. En Argentina, una de cada 4, pero en México es 1 por cada 1000. No es cierto. En serio se lo digo, son datos del INEGI, son datos plasmados en estudios al respecto. ¿Qué va a pasar en México con el reconocimiento de todo esto, de todas estas personas? El derecho es cambiante, el derecho va evolucionando, el derecho está reconociendo a otros grupos vulnerables. Esto es una revolución. Esto es una revolución de acuerdo al paradigma de la nueva manera de reconocer los derechos de cualquier persona. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Estas personas tienen la obligación, tienen el derecho de exigir que estén en un seguro social, de exigir que las prestaciones que por ley les correspondan sean reconocidas, no nada más porque lo dice la ley, sino porque la sociedad en general tiene que entender de que estamos regidos siempre por disposiciones legales. ¿Y qué falta al respecto? Con toda esta reforma que va a pasar, con la desaparición de las juntas de conciliación, donde se van a hacer tribunales de lo laboral, pues bueno, ahí el Estado tiene que garantizar el derecho a los trabajadores, el derecho a los patrones, llevar una sana relación para que exista una paz laboral. Regresarle la confianza a la sociedad, que actualmente no la tiene de las instituciones, es un tema muy, muy importante, donde todos como funcionarios tenemos que implementar que la sociedad vuelva a creer en las instituciones. Pues licenciado, es un tema sumamente extenso, sumamente importante. Le agradezco como siempre que nos ilumine, que nos ayude a estar acorde a las nuevas leyes, a los nuevos tiempos. Indiscutiblemente que pues es un reconocimiento a estas miles, ¿cuántos dijeron? 2.400.000 y tantos mil mujeres y hombres en su minoría que están al servicio del hogar. ¿Quién nos recuerda a su nana fulana, a perengana que les cocinó? ¿Quién nos recuerda? Porque además cada día más mujeres salimos a trabajar fuera del hogar
y siempre dependemos de estas tan importantes y necesarias trabajadoras que nos ayudan en los hogares, que son de verdad, son la felicidad de cada casa. Así que cualquier duda, licenciado, ¿a dónde acuden? ¿Cómo lo pueden consultar, por favor? La oficina de la Subprocuraduría del Trabajo está en las oficinas de gobierno del Estado aquí en la zona media, en Hidalgo 601 Altos, a una cuadra de la Clínica Santa Catarina. Cualquier persona, trabajador que quiera asesoría respecto de sus derechos laborales, es gratuita, el servicio es completamente gratuito. La representación en caso de que se diera legal ante el tribunal también es completamente gratuito. Pueden asistir el día que gusten en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes. Siempre es un gusto, licenciado. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Voy a mensaje, ya está aquí la reina. Vamos a conocer a la nueva reina de Río Verde. No le cambie, regresamos.